Claudio Mena, soldado, se salvó de morir en su pozo por una oportuna taza de mate cocido. ¿Qué recordás hoy de tu juventud, términos de adolescencia, con 17, 18 años, servicio militar obligatorio de aquella época? ¿Cómo eras vos cuando eras chico? Mira, yo soy nacido en un pueblo, La Perdice, pueblo chico, donde se vivía seguramente distinto a lo que se vive en la ciudad. Era un chico común y corriente, más bien tímido, muy familiero, y bueno, repentinamente sabía que me tocaba, como a todo el mundo en ese momento por ley, el servicio militar obligatorio. ¿Tenías ganas de hacerlo o no? Mira, sí y no. O sea, no sabía cómo era. Iba a ser una experiencia nueva. Pero sí, porque, qué sé yo, era probar algo distinto. Salir del pueblo, digamos. Sí, porque te digo más, cuando era chico hasta me ilusionaba con ser militar. Y entonces eso iba a ser como una prueba, el servicio militar. Ver si me gustaba, ver si era lo mío. Bueno, lamentablemente después con lo que sucedió me cambió totalmente la idea. ¿Qué número de sorteo te tocó? El 770. Me acuerdo como si fuera ahora, una tarde, estábamos esperando el sorteo. En ese tiempo no teníamos posibilidad de escuchar el sorteo ni nada de eso, así que alguien a través de un familiar fue escuchando los números de todos los chicos del pueblo que nos tocaban ese año el sorteo, y ahí me avisó un amigo que también le tocó, junto conmigo en el mismo regimiento, me avisó que me había tocado el 770. ¿Cómo fue ese día con todos los chicos del pueblo que tenían tu edad? Muchos estaban, imagino, contentos porque les tocó y otros porque no les había tocado. ¿Qué era lo que más se escuchaba en ese momento? ¿Los alegres que tenían número bajo? Especialmente era porque no sabíamos bien cómo era. Pero bueno, escuchábamos a las clases anteriores, entonces yo recuerdo que yo rogaba que no me tocara número alto, arriba del 800, porque sabía por otros amigos mayores que yo, que esos números altos iban a Marina, que se hacía el servicio militar mucho más tiempo, alrededor de 2 años. Entonces yo en realidad no quería perderme 2 años metido ahí en el servicio militar. Y había otros que estaban contentos, había otros que les gustaba más porque era Marina, porque tenían su amor por la Marina. A mí me daba lo mismo contarle que no fuera Marina, y si me tocaba número bajo mejor todavía porque me salvaba. Y había de todo, había quien estaba contento, había quien no tenía ganas de hacerlo porque perdía con el tema del estudio, porque perdía, qué sé yo, porque no quería. Escuchábamos también a los que habían hecho el servicio anteriormente, y algunos hablaban bien de lo que era la colimba, otros hablaban mal. Y bueno, ¿nunca imaginaste que ibas a terminar en la guerra? No, para nada. Inclusive nosotros, porque a mí me tocó el servicio militar, me incorporan el 2 de febrero aquí en el batallón de Olver, donde pertenezco. Y de ahí nos llevaron en tren hasta Córdoba, y en Paja Blanca en un Hércules hasta Comodoro, y de Comodoro en los transportes Donoto, de ahí de Comodoro Rivadavia, hasta el Regimiento de Infantería 25 mecanizado, que está en Colonia Sarmiento, Chubut, que en ese tiempo estaba al mando del teniente coronel Seinaldi. Y el 1 de abril nos cargan nuevamente en los transportes Donoto, nos llevan hasta el Regimiento 8 Comodoro Rivadavia, y en la noche, ya entrando la madrugada del 2 de abril, nos cargan en un avión Hércules, armado hasta la cabeza, pero te puedo asegurar que todos íbamos pensando que íbamos a desfilar a algún lado. Nosotros nos enteramos que íbamos a Malvinas, a diferencia de los que fueron en los buques de desembarco. Nosotros nos enteramos cuando estábamos por aterrizar Malvinas, y donde ya se escuchaba, ¿cómo decirte?, ruidos de bombas, donde había algo raro, y en donde hay un sargento, me acuerdo, el sargento Flores, de la compañía comando a la que yo pertenecía, se para, nos hace preparar el fusil, cargarlo, sacarle el seguro, y ahí nos dice:
Quiero decirles que vamos a un hecho histórico, a recuperar las Islas Malvinas. Quiero que estén tranquilos y preparados, porque es muy posible que al momento de aterrizar haya fuerzas inglesas todavía que estén defendiendo la isla y pueden que tengan que entrar en combate inmediatamente. Esas fueron las textuales palabras, y ahí nos enteramos que íbamos a Malvinas. Tengo miles de preguntas. Dale, no. La primera, ¿cuánto tiempo de preparación tuviste? Muy poca, porque nos incorporaron, nos llevaron al campo de instrucción, al famoso vivac. ¿Cuánto tiempo llevabas haciendo la corimba? No, es que me incorporaron el 2 de febrero y el 1 de abril me llevaron a la isla. ¿Habías tirado alguna vez con esos fusiles? No, nunca. Como a mí nunca me gustó la caza, yo era un chico más de hacer deporte, ese tipo de cosas. Me gustaba el fútbol, el básquet, todo ese tema de que tengo amigos que les gustaba la caza, la pesca, y yo no, así que nunca había visto un arma en mi vida. En mi casa no había armas. No. La primera arma que yo agarré en mi mano fue el FAL, que nos dieron ahí cuando nos incorporaron, que con eso empezamos a hacer instrucciones en el vivac, pero nunca hice práctica de tiro. Solamente me enseñaron cómo poner el cargador, cómo sacar el seguro. Nos enseñaron también cómo funcionaba un mortero 120, un mortero 81 y cómo lanzar una granada. Eso fue toda la instrucción, digamos, del uso del armamento. De combate nada, porque no hubo tiempo. Después nos enteramos que ya cuando nos incorporaron a nosotros, Seinelin y otros altos mandos ya sabían, ya tenían todo planificado, ya sabían. Y el regimiento nuestro había sido elegido por pedido del teniente coronel Seinelin de que fuera uno de los que fuera a recuperar la isla. Por eso es que como que después, relacionando, nos dimos cuenta por qué ese tipo de preparación de enseñarnos a usar armamento, pero de combate nada. Fuimos crudos. Pero siempre digo, porque he escuchado millones de veces, los chicos de la guerra, fuimos crudos, éramos chicos, 18 años, sin nada de experiencia, pero creo que lo que dimos allá, no sé si, creo que nos hicimos hombres de golpe y estuvimos a la altura. Hasta el día de hoy, incluso hasta los medios ingleses, los libros y hasta el informe Reutersberg habla de la paliza que le pegamos a los ingleses, que ellos nunca se lo esperaban, pero fuimos sin experiencia. Cuando te dan el FAL, te dicen saca el seguro, prepárense porque bajan del Hércules y entran en combate. ¿Tuviste mucho miedo? Sí, o sea, fueron muchas las sensaciones, porque de repente un chico, un chico de 18 años en aquel tiempo no es como un chico de 18 años de ahora, que está preparado para muchas más cosas, tal vez la tecnología, tal vez un montón de cuestiones. En aquel tiempo éramos muy inocentes. Yo vuelvo a reiterar, yo era un chico muy tímido, muy familiero. ¿Qué sentiste en ese momento? Sentí miedo, sentí una sensación de, voy a ser como San Martín, como Belgrano, qué sé yo, se me cruzaron mil cosas por la cabeza. Pero por supuesto que sentí miedo cuando nos dijeron, pueden llegar a tener que enfrentarse al enemigo, y no me olvidaré nunca de la palabra del sargento Flores, después que terminó de hacer ese relato primero que te conté, que nos dijo, tengan presente que pueden llegar a enfrentarse a fuerzas inglesas y pueden llegar a encontrarse con chicos de su misma edad, con un arma en la mano, y es o ustedes lo matan o él los mata a ustedes, no duden en disparar. Y vos venías de las perdices. Yo venía de las perdices. Pero bueno, te puedo asegurar que desde el momento que bajamos, y creo que la sensación o lo que vivimos la mayoría, por lo menos yo te cuento en lo personal, desde el momento que bajamos es como que algo nació dentro nuestro que hizo que fuéramos por todo, como que nos sintiéramos guerreros, héroes, porque no dudamos nunca. Porque la primera noche que estuvimos en Malvinas, el 2, a nosotros la sección comando que yo integraba, nos tocó custodiar la radio, la única radio que tenía el pueblo, que está a mitad de camino entre el aeropuerto y el pueblo, distante unos 11 kilómetros. Y era la zona estratégica, porque los ingleses querían recuperar la radio para transmitir
información a Gran Bretaña. Y esa noche la pasamos mal. A mí me tocó guardia de las 2 de la mañana a las 4 de la mañana. Y en una zona desconocida, un lugar desconocido, donde permanentemente nos llenaban la cabeza que estuviéramos atentos y listos con el arma, que si escuchamos un ruido disparábamos porque eran ingleses que venían a recuperar la radio. La pasamos mal. Tuve miedo, pero nunca perdí la concentración. Siempre estuve atento y digo, nació. Y creo que a todos nos pasó lo mismo. Después, por supuesto, bueno, el miedo a lo desconocido, a una guerra, con todo lo que se padece en una guerra y todo ese tipo de cosas. Pero al iniciarse la guerra recién el 1 de mayo, creo que también nos dio tiempo a prepararnos psicológicamente. Nosotros mismos, más nuestros jefes que nos hablaban permanentemente. Recién nos decías que el sargento les había dicho, prepárense porque van a encontrar a personas quizás de la misma edad y las van a tener que matar, si no van a morir ustedes. ¿Tuviste que disparar? No. Cuando aterrizamos, 8 menos 20 de la mañana, en el aeropuerto de Puerto Argentino, bajamos por supuesto y la primera orden fue correr, a perpetrarse, a tomar posiciones y a estar preparados porque había todavía signos de defensa de los ingleses que todavía estaban intentando salvar la toma. No pasó absolutamente nada, ya había sido, ya se habían rendido los ingleses y si quedaba algo, no apareció, no tuvimos que disparar en absoluto. ¿Cuántos días estuviste en Malvinas? 74 días, fuimos los primeros junto con la gente que tomó la isla a la madrugada, la Infantería de Marina y parte del RI-25, camaradas míos, y fuimos los últimos en volver, porque nosotros caímos prisioneros el 14 de junio y tuvimos 7 días prisioneros, y el 21 de junio fue la última tanda de más de 1000 hombres, que el buque Norland Hood, el buque inglés, nos entregó a nuestra propia tropa en Puerto Madryn. ¿Y en esos 74 días nunca entraste en combate cuerpo a cuerpo o tuviste que tirar? No, combate cuerpo a cuerpo no. Estuvimos a punto el día 14 de junio cuando Menéndez se rinde, que ya los ingleses habían sobrepasado toda la primera línea, nosotros éramos como la segunda línea de apoyo, y los teníamos bajando del cerro y ya estábamos listos para combatir. Nosotros lo que sí combatimos mucho fue el tema que estábamos en una zona estratégica, Monte William, esa era la custodia nuestra, en donde estaba todo lo que era la defensa antiaérea, naval y terrestre, y donde era la zona de reabastecimiento y de paso de las tropas de primera línea. Entonces los ingleses se dedicaron todos los días a bombardearnos. O sea, era una fuga permanente de lugar buscando refugio, cambiando posiciones, porque bueno, era una zona estratégica que ellos psicológicamente querían destruirla, porque significaba mucho para todo lo que era la primera línea argentina. ¿Cuál fue el momento más crítico? En el caso particular mío, yo tuve 3 momentos críticos. Como te dije antes, a nosotros nos bombardeaban día y noche, por la zona estratégica que era. Y yo tuve 3 momentos críticos, que fue una de las noches, madrugada, que me tocó hacer guardia, y como las noches eran noches muy cerradas, de mucho viento, de mucho garrotillo, de mucho frío, y los buques se arrimaban a la costa y nos bombardeaban, y a nosotros nos habían enseñado que teníamos que estar atentos al silbido que provoca el proyectil cuando va en el aire. Y si era un silbido fuerte era porque iba lejos, si era un silbido suave que se iba cortando era porque caía cerca, era porque nosotros en ese caso teníamos que pegar el grito. Esa noche era una noche de mucho viento, que confundía todo, garrotillo, bueno, toda una suma de cosas. Yo estaba apoyado en un mortero 120, perpetrándome ahí de todo. En ese momento sale de un pozo de zorro un cabo y me dice: soldado Mena, arrímese, tome un trago de mate cocido caliente. Yo camino un par de metros y en el momento que camino ese par de metros, por supuesto que pierdo la noción de todo lo que yo tenía que hacer, que era escuchar el silbido de la bomba, lo pierdo, y es cuando cae una bomba al lado del mortero donde yo estaba hacía un ratito apoyado. Y por supuesto que vuela todo.
precisamente tengo la marca de una pequeña esquirla que me alcanzó a pegar. Que si yo, si no hubiese sido por ese cabo que me llama a tomar un trago de mate cocido, me agarra de lleno la bomba ahí. La segunda fue, nosotros en la madrugada, ya sabíamos, estábamos preparados, nos atacaban los Sea Harrier ingleses bombardeando la zona. Nosotros, para ir a hacer nuestras necesidades biológicas, por supuesto, de ahí teníamos cerca la playa, el mar, así que nos íbamos, nos retirábamos lejos. Y me tocó esa mañana, me levanté y pedí permiso y me fui, solo, por supuesto, a ese sector. Justo cuando estaba ahí en ese sector solo, empiezo a sentir lo que uno ya imaginaba y esperaba, que era los aviones ingleses bombardeando y ametrallando con su ametralladora. Y giro la cabeza y detrás del cerro que tenía atrás mío aparece un Sea Harrier volando muy bajito. Yo le vi todas las iniciales, le vi el casco al piloto, todo, bombardeando y tirando con la ametralladora. Justo en el momento que pasa a mi costado, deja de bombardear y deja de tirar. Las últimas balas de su metralleta pican al lado mío, pero no me toca ninguna. Y la tercera fue en un bombardeo grande también que se produjo de la aviación, en donde, bueno, salpicó varios sectores de donde nosotros, especialmente ellos buscaban los SOSMO, los cañones 155, eran 3 que se habían instalado cerca nuestro para contrarrestar a los buques, que eran los únicos cañones que podían hacerle frente. Entonces ellos buscaban esa zona y nosotros estábamos muy cerca, así que un día bombardearon bastante y en un cambio de posición nos sorprende un bombardeo y no nos da tiempo a cubrirnos y estallan varias bombas en donde varios fuimos como, no despedidos, pero sí por la misma onda, llegamos a tener que tirarnos cuerpo a tierra a que sea lo que Dios quiera porque no tuvimos lugar para perpetrarnos. ¿Te sentís héroe o víctima de esta situación? Héroe no, siempre, toda la vida, cuando he dado charlas, y siempre doy charlas en las escuelas o cuando hablo con familia, amigos, siempre digo que para mí los verdaderos héroes son los que dieron su vida. Yo soy un afortunado que pude volver. Víctima tampoco, me siento afortunado de que bueno, de haber sido elegido para defender la patria. No me hubiese gustado que fuese en una guerra, me hubiese gustado que fuese en cualquier otra cosa, pero me tocó, soy un afortunado, pude volver y pude cumplir con el juramento que hicimos en Malvinas, porque la bandera la tuvimos que jurar allá y que fue defenderla hasta perder la vida. No perdí la vida, pero la pude defender. ¿Tenés bronca, rencor, algo de eso o no? No. Al principio sí, un poco de bronca, más de todo porque, a ver, yo no soy de rencoroso, de culpar, ese tipo de cosas. Digo que las cosas pasan por algo. A todos nos toca vivir algo porque, bueno, es nuestro destino, por lo que fuere, pero siempre digo que nos dolió más que bronca, nos dolió muchísimo el abandono que sufrimos, cómo nos trajeron escondidos de vuelta como si fuéramos, no sé, subversivos, como si fuéramos malas personas, asesinos. Nos escondieron y nos abandonaron. Tuvimos que solo salir a luchar para poder reinsertarnos en la sociedad. Y te digo porque lo viví. Nos costó muchísimo reinsertarse en la sociedad. La gente nos miraba con cara rara. Por supuesto, la sociedad no sabía lo que había pasado. El miedo lógico, fue muy engañada también la sociedad. Todo ese tipo de cosas. Pero, no, bronca no, pero esa sensación de no entender el por qué fuimos escondidos, fuimos tratados como si hubiésemos sido, no sé, un asesino, no sé. No nos trataron como nos merecíamos. No queríamos que nos hicieran referencia, sino que nos hubiesen recibido, nos hubiesen cuidado, porque necesitábamos apoyo, porque teníamos 18 años y nuestra cabeza no estaba preparada. Entonces digo, por lo menos un apoyo psicológico, una contención para poder reinsertarnos. Hay muchos chicos que perdieron la vida después de la guerra. Yo con mis funciones que tengo en PAMI hace tantos años he podido vivirla de cerca.
de ver cómo se mueren camaradas en la desidia del abandono, porque nunca pudieron recuperarse de ese trastorno psicológico, el estrés postraumático que nos tocó vivir. Si hubiese una máquina del tiempo y te llevo a tus 17, 18 años cuando estás terminando el secundario y te toca el 770, ¿fue? 770. ¿Qué dirías hoy? ¿Quisieras que te toque el 770 o hubieses preferido no ir a la guerra? No, o sea, que me toque el 770 e ir a hacer el servicio militar obligatorio, pero no una guerra. No, estoy en contra totalmente de las guerras. Es decir, creo que la guerra, como se sabe, provoca mucho daño, mucha tristeza, mucho sufrimiento. O sea, no sos de los que dicen volvería a Malvinas a recuperarla como sea. Es que es muy difícil. Yo volvería a Malvinas y daría mi vida por Malvinas, especialmente por mis camaradas que quedaron allá. Pero otra guerra y volver a vivir, no, a lo mejor yo, pero uno también tiene hijos y piensa todas esas cosas. Hacer pasar todo eso de nuevo, con todo lo que deja una guerra, con todo el daño que provoca una guerra, y no sé si la elegiría de nuevo. Insistiría hasta las últimas consecuencias por la vía diplomática. Pero sí volvería a Malvinas, y es el sueño que tengo, algún día poder volver, recorrer el lugar donde estuve, visitar la tumba, cerrar un ciclo. ¿Qué sentís cuando prendés el televisor y ves la guerra entre Rusia y Ucrania? Mucha bronca, mucha impotencia, porque veo cómo bombardean una ciudad, por decirte, porque hay una diferencia con la guerra de Malvinas. No es mi verdad, es lo que yo creo, a lo mejor estoy equivocado. En Malvinas, el pueblo de Malvinas, los habitantes de Malvinas, nunca fueron tocados. Se los respetó, se los cuidó, nunca cayó una bomba en el pueblo, siempre los combates se dieron afuera, siempre hubo ese respeto. Acá veo que esta guerra es una guerra, yo creo, más en contra de la sociedad, porque se está bombardeando, matando niños, mujeres, hombres, se derriban edificios, hospitales. Me da mucha bronca porque sé lo que es una guerra. Y bueno, la verdad que estoy en contra de eso. ¿Qué sentiste el momento en que te diste cuenta que terminaba la guerra y que la habían perdido? O que la habíamos perdido, porque ustedes fueron, pero en la Argentina hay mucha gente convencida de que esa guerra se podía ganar y todos nos sentíamos parte de lo que eran ustedes en la guerra. Sentí tristeza y sentí dolor por habernos rendido, por sobre todas las cosas. No porque nos creíamos Rambo, sino por el hecho de que dolor porque muchos camaradas, 632 camaradas dieron la vida en vano. Y alguien que no estuvo al frente, que no vio cómo se estaba desarrollando la guerra, se rindió. Y la verdad que nos dolió muchísimo tener que dejar la isla, entregarla nuevamente y especialmente dejar a nuestros camaradas ahí que habían dado su vida por nada. ¿Cómo fueron tus siguientes 40 años? Yo, como te comenté fuera del aire, volví. Me tuve que quedar un tiempo en el regimiento, a diferencia del resto de los veteranos que le dieron el alta, porque yo sufrí pie de trinchera en el pie derecho, que es por congelamiento de pie. Me quedé un tiempo en el hospital de la guarnición militar Sarmiento, donde está el regimiento. Y después, cuando volví, tuve mucho apoyo familiar, mucha contención familiar. Y aparte de mis amistades, de la gente del pueblo, un pueblo chico es distinto por ahí a una ciudad. Un pueblo chico era como que todos estaban encima, ¿viste? O sea, es porque todos nos conocemos y es un afecto diferente. Y creo que eso me ayudó a superarlo. Y bueno, tal vez, no sé, mi personalidad, mi fortaleza hizo también que buscara salir adelante. Yo siempre, cuando doy una charla, digo algo que por ahí hay gente que no lo entiende y se ríe, pero digo, tal vez lo que también mucho me ayudó a superar todo fue el hecho que yo, desde el momento que pude
salir del cimbronazo, del estrés de la guerra, no sé, 1 año, 2 años después, fue el hecho que decidí tomar lo positivo de la guerra para mi futuro y dejar lo negativo. Y ahí es cuando viene lo que muchas veces mucha gente me dice, pero ¿qué tiene de positivo la guerra? Nada. Pero para mí lo tuvo. ¿Sabes qué tuvo de positivo para mí la guerra? Aprendí a valorar la vida, aprendí a valorar los amigos, los compañeros, aprendí a valorar el plato de comida que me faltaba ahí, que muchas veces mi mamá se los rechazaba porque no me gustaba el guiso. Aprendí a valorar un montón de cosas. Y entonces me tomé a eso. Y dejé todo lo otro malo, el hecho de la sangre, de la muerte, de perder compañeros, de la falta de pasar días sin comer, del frío. A diferencia de algunos, yo cuando hablo trato de no hablar de eso porque digo, bueno, a una guerra no vamos a un picnic. Y es sabido que vamos a padecer hambre, frío, dolor, bueno, un montón de cuestiones. Yo me tomé de lo positivo. Aprendí a valorar muchas cosas y aprendí a fortalecerme y bueno, y eso tal vez también me ayudó a crecer y a poder superar todo lo malo de la guerra. Y en tu intimidad, cuando estás solo, cuando te permitís ese momento de reflexión, ¿llorás por lo que pasó? Cuando llega esta época todos los años, me entra una nostalgia. Me entra una tristeza, pero soy reiterativo. Lo hago por la memoria de quienes perdieron su vida. O sea, me duele por ellos. Sabiendo que podrías haber sido vos. Es que podría haber sido yo. Por eso digo que soy un afortunado de la vida de poder volver de una guerra. Tengo 632 compañeros, porque siempre se dice 643, pero bueno, en realidad la cifra oficial es 632, que la sabemos nosotros. Pero 632 camaradas nuestros no pudieron volver. Entonces, cuando llega esta fecha especialmente es donde me entra la nostalgia y la tristeza. También por ver, vuelvo a reiterar, el hecho de que no hay un recuerdo de Malvinas, siempre se lo trata de dejar de lado Malvinas. El acto del 2 de abril, mucha presencia, muchas palabras y después nos olvidamos. Y para mí Malvinas es los 365 días del año. Entonces por eso también es un poco de tristeza, porque digo, somos héroes vivientes, somos veteranos vivientes, aprovechennos, o sea, decir, estamos para un montón, para ayudar en un montón de cuestiones, para malvinizar, para hacer grande la historia de este país. Y no es así. Y eso me duele. Cuando vas a las perdices, ¿te sentís héroe? No. ¿Cómo te tratan en el pueblo? No, bien. He perdido un poco porque después de tantos años, muchos de los que conocí de mi época ya no están, se han emigrado a vivir a otros lados, pero hay gente muy mayor que ya ha fallecido, todo ese tipo de cosas. Pero sí me conocen, Claudio Mena, el que estuvo en Malvinas, qué sé yo. No, me siento bien cuando voy al pueblo, porque aparte tengo mis viejos vivos, gracias a Dios, y bueno, me siento bien. Imagino que para ellos fue muy difícil, ¿no? Saber que su hijo estaba en Malvinas, y eso es difícil de comprender siendo tan chico, pensando que tus padres están sufriendo, y para ellos pensar que no tiene nada que ver más, ¿no? Sí, fue un sufrimiento más grande, como creo que lo de toda la familia de los veteranos. En mi caso particular, mis viejos tuvieron una situación muy especial, que no tenían noticias, porque yo mandé 10 cartas y a ellos les llegó la primera nada más, donde ahí se enteraron que yo estaba en Malvinas. Después, por distintos motivos, motivos que la fuerza, utilizó, no sé por qué motivo, nunca más les llegaron cartas a ellos, como a mí tampoco me llegaron las que ellos me mandaban a mí. Y al no tener noticias, a través de una de mis hermanas, hicieron una consulta telefónica al regimiento donde yo pertenecía, al RI 25,
y por muchas cuestiones que se hicieron mal, y esa fue una de ellas, la información, le comunicaron que yo figuraba como desaparecido, caído en Malvinas. Esa fue la noticia que tuvieron mis padres. O sea que cuando yo llegué de vuelta a mi pueblo, yo no existía más, yo estaba muerto. O sea, mis padres la pasaron mal por esa noticia. Una noticia errónea, pero que yo nunca lo supe y nunca tuve oportunidad de poder intentar por algún medio hacer. ¿Llegaste a tu casa un día, golpeaste la puerta y tus papás pensaban que vos estabas muerto y apareciste? Lo encontré a mitad de camino. Mi papá, ¿Cómo fue ese momento? Yo llegué a la terminal de ómnibus de Las Perdices en un camión porque me vine a dedo desde Villa María, porque no tenía un peso. Así que un tren de Buenos Aires me dejó en Villa María y ahí me vine a dedo, me alzó un camión y a las 8 menos cuarto más o menos bajé en la terminal. De la terminal de Las Perdices a mi casa hay 4 cuadras. Por supuesto que a medida que iba avanzando me iba encontrando con gente del pueblo que iba a trabajar o iba a la escuela o lo que fuera, y bueno, todo el mundo me iba parando. Y a mi papá lo encontré a una cuadra que había salido, que se iba rumbo al trabajo. Y mi papá no me conoció. Porque, qué sé yo, para él yo estaba muerto. Para él yo estaba muerto. Entonces yo venía con el uniforme ese de salida que te dan, que no es el uniforme de Fagina, y con el gorrita esa, él en el primer momento no me conoció. O sea, yo me fui arrimando y él me miraba, pero era como que miraba un soldado que viene de vuelta, pero no sabía que era yo. ¿Y cómo fue? Y fue un abrazo interminable, de llantos y de cosas. Lo mismo cuando, por supuesto que él no fue a trabajar, volvimos abrazados a casa, que estaba a una cuadra. Inmediatamente me fui a la habitación de mi mamá, ella todavía estaba durmiendo. Y bueno, mi mamá, por supuesto, que casi se muere de un infarto, y nos fundimos en un abrazo, en un llanto. Mi hermana más chica estaba durmiendo también, ella iba a la escuela en ese momento, pero iba por la tarde. Y bueno, también fue otro momento. Fue muy emocionante porque incluso la misma gente del pueblo se encontró muy sorprendida. Era todo como una confusión por esa mala información que habían dado desde el regimiento.